Saludos y bendiciones. Bienvenido a esta cita con el tiempo. Ven, siéntate conmigo para que disfrutes de unos minutos de un buen café en este espacio, el cual es tuyo. Tocaremos temas del diario, de la vida y de la existencia. Hoy, como todos los miércoles, nos veremos aquí un ratito y ya con ustedes, el coach. Siguiendo con la definición de lo que son las siglas que define VIP. Ya hablamos sobre la V de valores, ya hablamos sobre la I de identidad y hoy nos toca, creo que la más difícil de todas, que es la C de conciencia. Y escribo yo en el escrito, dice, conciencia, cuando hacemos al individuo consciente de lo que es y de lo que es capaz de hacer, se vuelve como una energía que impulsa al ser humano alcanzar metas insospechadas. La conciencia lleva al Homo sapiens a diferenciarse de los animales. Y como he hecho con las demás palabras, antes de hablarle un poquito más o de desglosar un poquito más la palabra conciencia, me di a la tarea de buscar algunas definiciones y definitivamente, vuelvo y repito, de las más complicadas, de las palabras más, diría yo, definida de manera diferente e inclusive cambia por una letra. Porque para algunos conciencia es con S y para otros conciencia es sin S. O sea, sería conciencia y conciencia. Pero nos define como conciencia la Real Academia de la Lengua Española. Nos dice que es el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Y nos pone como ejemplo, dice, perdió la conciencia de lo que estaba pasando. También nos dice que es la capacidad de algunos seres vivos de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Interesante, ¿verdad? Más adelante seguí buscando y me dio con buscar, cuando yo estuve escudriñando antes de escribir esto de VIP, en relación a la filosofía, a la vida y al ser humano, recordé que Aristóteles hablaba sobre la conciencia y nos dice, Aristóteles consideraba que la conciencia era aquello que subyacía a los cambios y que era el soporte de las propiedades. También lo entendía como una entidad capaz de existir por sí misma, independientemente de cualquier otra cosa. Aristóteles también consideraba que la vida ética era la expresión más transparente de la conciencia, ya que la acción revela un agente que desea, siente y delibera. En este sentido, Aristóteles llamó a esta tendencia permanente a la acción un alma anhelante. Seguí buscando definiciones y hay una página que me gusta mucho, se llama Concepto, donde nos da diferentes conceptos, pero antes de encontrar el concepto como ella la define de conciencia, nos dice que encontraron 40 resultados para conciencia. Y yo voy a hablar, solamente voy a mencionar lo que ellos nos dicen, que encontraron conciencia en valores cívicos, en profecía, en crueldad, reseña crítica, homicidio doloroso y culposo, Torá, día de la conciencia negra, día de la tierra, psicópata, claridad, pensamiento filosófico. Fíjense que cada uno de estos tópicos nos habla sobre la conciencia. Interesante, ¿verdad? Pero nos define conciencia como la palabra conciencia, en algunos casos conciencia, con S o sin S, posee diferentes significados, todos relacionados con la mente humana y con la lucidez, es decir, que la capacidad para percibir nuestro entorno. No se trata de un término simple de definir y de ellos se ha ocupado diferentes disciplinas tan distintas como la filosofía y la psicología. En su origen, tanto
conciencia como conciencia con S, proviene del vocablo latino conscientia, fruto del prefijo con, unión, junto, y el verbo siere, discernir o separar mentalmente una cosa de otra, y provenía del adjetivo conscius, confidente. Alrededor del siglo I antes de Cristo, esta palabra se utilizaba para referirse a los saberes compartidos, al conocimiento general y por lo tanto al autoconocimiento del ser humano, o sea, al conocimiento que tenía que ver con su existencia, sus pensamientos y acciones. Y en ese mismo siglo, sin embargo, el término fue empleado por primera vez con el sentido de remordimiento por el poeta latino Horacio. Para traducir el término griego cineidesis, equivalente más o menos a capacidad imaginativa. A partir de entonces comenzó a utilizarse con el sentido de tener algo en la conciencia. Como podemos apreciar, la palabra ha tenido una historia de cambios y matices que ha ido engrosando su significado. Hoy en día le atribuimos casi todos esos sentidos provenientes del latín, en especial los que se relacionan con el conocimiento de sí mismo como un ser consciente y el juicio moral de las propias acciones como en tener limpia la conciencia. Y nos habla de diferentes conciencias como es la social, la moral, la ambiental, conciencia de clases y diferentes otras conciencias. Discúlpenme, de verdad que es que estoy moviendo tantos papeles que es que esto está súper interesante. Pero ¿a qué se refiere el coach Viera cuando hablamos de conciencia en VIP? Definitivamente, el ser consciente es ir más allá del conocimiento, no tan solo del ambiente, de la sociedad, sino de sí mismo. Y cuando estamos conscientes, o sea, cuando estamos claros, cuando estamos presentes en el pensamiento de lo que estamos haciendo, tanto de lo que podría pasar como de lo que no podría pasar, de las consecuencias o no consecuencias, de las decisiones que debemos de tomar para o por o dónde, podríamos definir como conciencia aquello que nos impulsa a tener valores, identidad, y la semana que viene vamos a hablar de pertenencia. Señores, si no tenemos a un ser humano consciente, tenemos una máquina, tenemos a un pedazo de hielo, tenemos a una llama de fuego, tenemos a un agua que moja, pero no algo que piensa. De ahí es que este servidor, Coach Viera, habla sobre el pensamiento crítico, que para mí, es uno de los hijos de la conciencia, porque en el momento en que me hago consciente puedo criticar de manera, después de haber pensado ese pensamiento crítico, ese no, esto no es así porque sí, no, tiene una razón de ser. Y yo tengo que pensarlo para mí y para mi sociedad. Hablaba en el capítulo que hago los domingos, hablaba sobre el prójimo. ¿Cómo yo puedo estar consciente de esa palabra si ni siquiera lo he pensado? Esto es un ejemplo de lo que le quiero decir con conciencia. Conciencia es ir un poquito más allá, reconociendo lo que soy, lo que puedo ser y lo que puedo llegar a ser. Pero eso solamente lo hago bajo un pensamiento consciente. Oye, pero qué bueno estuvo este café. Así que te invito al próximo café. Si hay algún tema que quieras que desarrolle por aquí, tienes alguna pregunta o tienes algún comentario, escríbeme por Facebook, por YouTube o por Instagram. Me encuentras como Coach Viera o envíalas al correo electrónico coachviera@outlook.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Este café estuvo sabroso por haberlo compartido contigo. Repito, búscame por Facebook o por Instagram como Coach Viera. En las notas del episodio te dejaré los enlaces de contacto. Si encuentras valor a este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarme tu reseña en las plataformas
que me estés siguiendo. Nos vemos el próximo miércoles con otro café interesante. Gracias y hasta la próxima.